¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos, participen con nosotros y nos dejan un correo de voz en nuestra página de redturística.com. Les recordamos también, si visitan nuestro blog en la misma página de redturística.com de Teogonía Universal. Los días alrededor del momento más trascendente del cristianismo, la resurrección de Jesús de Nazaret. Sin embargo, durante casi 2000 años, no solamente es días de reflexión y oración, sino también una de las explosiones culturales y artísticas más grandes en la historia de la humanidad. Para platicarnos de ella, me acompaña como siempre el Padre Jesús María Pessoa Artea. Padre, gracias, gusto verlo de nuevo. Gracias, igualmente. Paz y bien. Paz y bien. Y Padre, la primera pregunta, que es demasiado obvia: ¿qué significan todos estos días alrededor de la resurrección de nuestro Señor? Bueno, pues creo que es fácil. Hay un dicho que la fiesta se conoce por la víspera. De plano, sí. Por los arreglos. De hecho, pues hay la fiesta nacional de México, se celebra, lo más importante es la víspera, ¿no? ¿Cómo no? La noche del 15. Entonces, y también es curioso que la noche, dentro de la dinámica de la vida del ser humano, tiene mucha importancia. Ya comenzando la Biblia, primeramente todo era noche, cuando Dios comienza la creación, ¿no? Y por eso lo primero que dice Dios es: hágase la luz, ¿no? Y el hágase la luz no se queda solamente en eso, ya como quien dice, no, porque el primer día es tarde y mañana. Tú estás acostumbrado a que el día es mañana y tarde, ¿no? Así es. Pues no, en la Biblia es primer día es tarde y mañana, segundo día tarde y mañana. Entonces es como salir de la tarde, que es el símbolo de la muerte, que ya se acaba el día, y pasar al día de nuevo. Otra vez a la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que originalmente la Iglesia creyó importante celebrar esta fiesta de la Pascua, y se centró en eso, en la Pascua, ¿no? Y ya después, con el tiempo, se van, pues como todo, ¿no? Se va evolucionando, y por qué no celebramos esto, y por qué no lo añadimos aquí, y por qué allá, etcétera. Entonces, y además se ha cambiado en tiempos diferentes, porque ahora se nos hace lo normal y necesario celebrar la Pascua en la noche, en la noche del sábado al domingo. Pero sabes que hay un gran porcentaje de católicos que nunca han ido a la vigilia pascual en la noche. Yo creo que la mayoría. No sé si mayoría, pero por lo menos sí un 50%, ¿no? Porque, bueno, yo he preguntado a gente que está más o menos cercana a la iglesia, y sí hay, pues quizá por lo menos un tercio de gente que no. Entonces sí, ese porcentaje va a subir más a medida que vas llegando a gente que sea menos cercana a la iglesia. Y esto es porque, de hecho, pues hace unos 60 años, entre 50 y 60 años, que se comenzó a celebrar la vigilia pascual en la noche. Digamos, en esta época. Antiguamente, claro que se celebraba, inclusive la misa dominical se celebraba en la noche del sábado al domingo, ¿verdad? Pero luego se fue perdiendo. Esas costumbres se fue adaptando mucho a la conveniencia, a la practicalidad de la gente, como a veces se hace hoy también en algunas cosas. Y cuando yo era chico, yo conocí pues celebrar la vigilia pascual en la mañana del sábado. De ahí la costumbre que tenemos, o
el dicho del sábado de gloria, porque no es el domingo, no era el domingo de gloria, sino el sábado de gloria. Y todos los que nacieron todas las que nacieron el sábado, ese sábado se llamaban gloria, independientemente del día del mes, ¿verdad? Pero cayendo en ese sábado de gloria. Entonces, bueno, pues como partimos de que el hecho fundamental de la historia de la salvación es la Pascua, porque ahí es donde culmina, es como decir, bueno, la revolución, o mejor dicho, la guerra de la independencia de un país, donde culmina, pues en la declaración de la independencia. Entonces la guerra que se declara en la humanidad contra el mal y que Jesús viene a culminarlo a través de su muerte y resurrección, pues culmina en la resurrección, porque si culminara en la muerte, quiere decir que Jesús sería víctima del mal y del pecado. Entonces, al resucitar, nos está diciendo que el que triunfa del mal y del pecado es Jesús, por el poder de Dios. Y entonces, desde ahí comienza una nueva era para la humanidad, no precisamente cuando Jesús nace, sino cuando Jesús resucita. Ahí es donde tenemos la garantía de que la historia de Jesucristo es un éxito. Antes, pues sí, no podíamos pensar que Dios no iba a llevar a cabo los planes que Él tenía, pero en la resurrección de Jesús está la garantía de que Dios ha triunfado y el poder de Dios ha prevalecido sobre el mal. Por eso dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado o no hubiera resucitado, nosotros seríamos los más estúpidos de los seres humanos, porque creemos en una persona que ha sido vencida, ¿no? Y entonces, ¿de qué sirvió? Entonces tenemos la garantía de que su obra, de que su vida, de que su muerte es lo que realmente ha restaurado, ha cambiado la historia de la humanidad, porque Dios lo ha resucitado. Dios, por eso, como dice San Pablo en el capítulo 2, en el himno de la carta a los Filipenses, por eso Dios lo exaltó y le dio nombre sobre todo nombre, de tal manera que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, ¿no? Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor de la vida, el Señor de la muerte. Padre, pero tomando en consideración que han pasado 20 siglos, ¿cómo es que el cristianismo ha ido cristalizando diferentes formas de irlo celebrando? ¿Cómo es que puede existir variables en este hito, ¿no? Celebrarlo en diferente día, en diferente momento o de diferente forma. Bueno, el celebrarlo, pues eso yo creo que eso es normal, porque es una institución humana. Una cosa es la resurrección, otra cosa es la fiesta, el darle más importancia o menos, pues todo eso, no sé, depende mucho también de la investigación. Es decir, por ejemplo, pues tú te das cuenta que en la historia humana también hemos pasado, por ejemplo, en América Latina, en décadas pasadas no existía lo que podríamos llamar ahora el orgullo latino. Así es, ¿no? Era más bien una sensación de inferioridad con respecto a otros pueblos europeos o a otras razas que pues eran conquistadores, y entonces todo eso, la historia de un pueblo evoluciona según por qué derroteros se desarrolla, según las oportunidades que tiene, ¿verdad? Porque vemos cómo, pues hablando en términos de pocos años, hemos visto cómo han caído los imperios, ¿verdad? El pueblo alemán estuvo a punto de ser dueño del mundo. España fue dueña del mundo. China está al borde de serlo, y Estados Unidos lo ha sido durante los últimos 50, 60 años. Entonces la historia va cambiando, y con esa historia también va unida a la psicología de las personas.
¿no? De tal manera que todos aquellos que tienen la oportunidad de vivir en esa realidad desarrollan un ego Sí. diferente, ¿verdad? Un superego casi, podríamos decir. El gringo va por el mundo como dominador y como triunfador y como dueño, de tal manera que hasta hace poco pues los gringos no aprendían otras lenguas. Ahora hay ya más gente que estudia español, pero pues, van por todas partes, y tú si quieres ir por el mundo y viajar, pues con que sepas inglés es suficiente, ¿verdad? Entonces todo eso, obviamente que el ser humano pues va cambiando y va viendo las cosas de distinta manera, va percibiendo otros aspectos importantes dentro de la vida y de su historia, ¿no? Y entonces pues eso mismo ha pasado en la iglesia, ¿no? Que en tiempos, no es lo mismo vivir en tiempo de persecución que vivir en tiempo de libertad, ¿no? Entonces la iglesia, cuando vivió en tiempo de persecución, pues vivía en una situación de fecundidad religiosa y espiritual, de tal manera que, como decía un dicho, que la sangre de los mártires era semilla de cristianos. Luego, cuando ya el Imperio Romano se convierte al cristianismo, pues viene ya con ese aparente triunfo, viene una decadencia en ciertas estructuras y formas de vida de iglesia, ¿no? Y eso pues origina el que ciertas fiestas y ciertos modos de celebrar pues se dan más importancia que otros, y la investigación que vamos teniendo pues también. Pero ya vamos a hacer un descanso porque nos dice que ya clic. que ya. Regresamos en un minuto, perdón.